Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Y en este caso, pues esta señora está invocando hechos falsos. Por eso me parece que sí tiene razón cuando dice que han debido denunciarla por delito también. Ahora, en cuanto a la infracción constitucional, también la señora dice que denunció porque se estaban beneficiando los miembros de la comisión. Pero se olvida que el artículo 103 de la Constitución dice que las leyes no tienen carácter ni efecto retroactivo. Señala que la señora involucrada en este caso, denunciada constitucionalmente, tenga que abandonar la sala. Me gustaría que realmente escuche los argumentos. Entonces, ¿quién ha actuado con animadversión, con una inquina hacia el Parlamento? Desde el primer día fue ella. Yo le invité a varias reuniones de trabajo. Ha sido aprobado el extremo de la denuncia constitucional que propone la acusación por infracción constitucional contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela y que propone inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. En debate, las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas. Se ofrece el uso de la palabra. Doctora Chaiz, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Si hay algo que debo compartir con la exposición que ha hecho la señora fiscal suspendida, ¿no? Es en que solamente se le acusa constitucionalmente y no penalmente, cuando en realidad su comportamiento ha infringido la norma que sanciona el prevaricato o el abuso de autoridad, porque las cosas no son como ella dice. El fiscal de la Nación no puede denunciar a todas las personas que se le ocurran, o porque alguien presenta una denuncia, el fiscal tiene que darle el trámite. Para eso hay los archivos liminares cuando los hechos que se denuncian no son conductas típicas o sancionadas por la ley. En este caso, abiertamente y conforme lo ha ratificado ahora, la fiscal confunde lo que es una pensión con una remuneración. Desconoce que el derecho pensionario tiene las características del derecho de propiedad, que es adquirido luego de haber aportado durante años por los trabajadores para que a su vejez puedan tener ese derecho a recibir según el aporte que hayan hecho, en primer lugar. Y la remuneración es la contraprestación por un trabajo actual, real, presente, que se realiza por los trabajadores en actividad. Por tanto, aquí no puede hablar de doble percepción, porque no se dan las características de dos remuneraciones al mismo tiempo. Y duele o llama la atención que el fiscal de la Nación no lo sepa, en primer lugar. Y la norma, en segundo lugar, es clara cuando establece que el juez o fiscal que se pronuncia en contra del texto expreso y claro de la ley o invoca hechos falsos o pruebas que no existen, incurre en prevaricato. Y en este caso, pues esta señora está invocando hechos falsos. Por eso me parece que sí tiene razón cuando dice que han debido denunciarla por delito también. Ahora, en cuanto a la infracción constitucional, también la señora dice que denunció porque se estaban beneficiando los miembros de la comisión.
pero se olvida que el artículo 103 de la Constitución dice que las leyes no tienen carácter ni efecto retroactivo, sino que son para adelante. Los beneficiados van a ser al futuro, no los que ya fueron, los que ya salieron. Y de otro lado, parece que tampoco se le ocurrió indagar que las leyes solo establecieron topes para la 25-30 y que los militares seguían ganando cédula viva. Y hasta donde tenemos conocimiento, los congresistas, miembros de la comisión que intervinieron en este caso, son pensionistas de atrás, de cuando sus leyes estaban vigentes y tienen cédula viva. Por tanto, esas leyes no les beneficiaban. Pero termino, señor presidente. Eso no lo indagó. Y solamente hago estas precisiones porque no se puede venir acá a hacer exposiciones o expresiones medias confusas y contrarias a los contenidos y textos de las normas y de alguna manera para ofender a los miembros de la comisión o atribuirnos hechos o comportamientos que no son propios, menos de un abogado, menos de un magistrado. Pero veo que he visto que tanto la defensa como ellos no manejan los conceptos jurídicos. Pero se supone que como abogados conocen el derecho y por tanto no pueden invocar tampoco error en el conocimiento del mismo. Y solamente, señor presidente, pedir la palabra para hacer esas aclaraciones, ya que ella se ha dirigido al público, no a la comisión, ¿no? Como le correspondía hacerlo. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Ruth Luque. Sí, muy buenos días, presidente. En principio, la verdad que uno revisa el informe y tengo la impresión de que no solamente no tiene un sostenimiento jurídico para volver a sancionar, que creo que es el objetivo político que se busca con relación al exfiscal de la Nación, sino además hay un desarrollo para intentar desconocer atribuciones que son propias de quien representa al Ministerio Público. Una atribución sustancial de un fiscal es investigar, o sea, es desarrollar, cuando le llega cualquier noticia criminal, aperturar, desarrollar un conjunto de diligencias y en el caso de los altos funcionarios, presentar las denuncias constitucionales que correspondan. Y como bien se ha detallado, finalmente en este Congreso se determina si habilitan o no habilitan. Y como ha sucedido en este caso, entiendo que incluso esa denuncia la han archivado. Pero además en el desarrollo del informe hay toda una exposición que a mí de verdad me preocupa de manera grave, de incluso empezar a entrar un cuestionamiento de si hizo una parte o no hizo. Yo me pregunto, presidente y colegas, o sea, mañana cuando haya un juez, un fiscal que no desarrolle como algunos quisieran que se haga, o no haga lo que algunos pretenden que se actúe de una manera, lo van a sancionar, le van a meter inmediatamente denuncia constitucional, lo van a inhabilitar. O sea, es porque de verdad es bien preocupante que el motor principal por la cual nuevamente quieren castigar políticamente a la exfiscal Delia Espinosa es simplemente decirle: no me ha gustado que me apertures una investigación. Así, eso es en el fondo. No me ha gustado y entonces yo aprovecho, ¿no es cierto?, mi mayoría que tengo en el espacio político, te presento una denuncia y encima, digamos, con un conjunto. Segundo, presidente, se ha aperturado por este tema y por el cual se inicia una investigación. En ningún caso la fiscal está diciendo los congresistas no tienen derecho a votar, etcétera. Aquí lo que se ha intentado a través de esta denuncia
porque además ni siquiera se está investigando esta denuncia constitucional, es sobre una ley que tiene un nombre propio, que efectivamente amplía el tema de las pensiones para que policías militares gocen, ¿no es cierto?, cuando son elegidos y tengan esta doble percepción. Eso es en concreto. O sea, y claro, es obvio, hay un número de personas dentro del Congreso que son favorecidos de manera directa. Y eso también termina siendo discriminatorio frente a otros sectores. Entonces, es verdad, o sea, eso puede ser, y de hecho es cuestionado políticamente por la ciudadanía, pero de ninguna manera se le puede pretender atribuir a la fiscal de la Nación o al ex fiscal de la Nación, digamos, castigarla por hacer su labor. O sea, y eso es lo que en el fondo, presidente, en mi opinión, está sucediendo en este caso. Como ha sucedido en la anterior denuncia, donde han excluido a varios por el mismo hecho y solamente ya terminó. Congresista, sí, yo estoy administrando esta sesión y el tiempo. Termine, por favor. Entonces, termino, presidente. Entonces, la verdad que, presidente, o sea, castigan a una persona, excluyen a otros, ahora la castigan por hacer algo que manda la Constitución en el marco de su atribución, y es obvio que eso solo puede significar autoritarismo, presidente. Porque no hay manera de que haya aquí habido un desarrollo objetivo sobre el tema. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Patricia Juárez. Gracias, presidente. La verdad me hubiera gustado que esté acá presente, pero el procedimiento parlamentario efectivamente señala que la señora involucrada en este caso, denunciada constitucionalmente, tenga que abandonar la sala. Me gustaría que realmente escuche los argumentos y creo que la opinión pública en general se da cuenta de la forma del encono, de la agresión, de la parcialidad que realmente demuestra en las expresiones que ella tiene y el ánimo inclusive de atacar de manera sistemática a los congresistas y en muchos de los casos de manera injustificada. Este informe final, presidente, trasciende a las personas involucradas inclusive y afecta directamente el funcionamiento del Parlamento, pues se trata de denuncias constitucionales que van contra la inviolabilidad por los votos que tenemos los congresistas y que está recogido en la Constitución. La señora fiscal de la Nación ex fiscal de la Nación, imputa responsabilidad penal a los integrantes de la Comisión de Defensa y denomina colaboración de aprobación de un dictamen, porque recordemos que fuimos 11 los denunciados, de los cuales hay 4 que son militares en retiro y el resto somos congresistas de la República, integrantes de la Comisión de Defensa. A nosotros denomina nuestra participación como colaboración de la aprobación del dictamen. Esta expresión, presidente, utilizada en la denuncia constitucional, no describe otra cosa que la votación favorable que hacemos los congresistas, los parlamentarios de un dictamen que hemos evaluado y que hemos estudiado. Creo que está fallando el sistema de audio, ¿no? Me parece. A ver, culmine, congresista. ¿Cuánto tiempo nos está dando, presidente? Congresista, al darle a la congresista Echaíz 3 minutos, ese mismo tiempo se aplicó para la congresista Ruth Luque y ese es el tiempo que también usted tiene. Pero, digamos, de inicio no se nos ha dado a conocer que existe un tiempo establecido y normalmente en la comisión permanente nunca hemos tenido límites de tiempos para expresar. Sí, congresista, igual. Estoy administrando el tiempo de manera equitativa. Le pido por favor que continúe. Pero insisto en que 3 minutos para exponer argumentos frente a un hecho en el cual inclusive yo soy denunciada por la señora fiscal de la Nación me parece muy poco tiempo, presidente. Continúe, congresista. Bueno, gracias. Señalaba que digamos, los temas que ha venido a exponer la señora ex fiscal de la Nación, digamos, tienen que ver con aspectos
que pertenecen a la esfera subjetiva de ella, cuando señala, por ejemplo, que hay mucha miseria en el Perú y que el señalar una pensión de esa magnitud para los militares en retiro, y en realidad el proyecto no tiene absolutamente nada que ver con establecer o fijar una pensión que ya los militares en retiro y policías la tienen ganada, porque la naturaleza de esa pensión, de ese ingreso, responde a otra diferente a la remuneración y que han construido a lo largo de toda su vida. Y la pregunta es, si son 4 supuestamente las personas que han sido beneficiadas, ¿qué hacemos los otros denunciados constitucionalmente? ¿Qué hace el congresista Gonza, el congresista Martínez, el congresista Lizarzaburu, Echeverría y la que habla, denunciados constitucionalmente? Y por supuesto se dice que no ha habido ningún agravio. Sin embargo, cuando revisamos y vimos al día siguiente de la denuncia constitucional presentada por la señora ex fiscal de la Nación, todos estábamos en portada, los congresistas que absolutamente habíamos hecho solamente uso de nuestro voto, estábamos en portada denunciados constitucionalmente, y luego se dice que como somos denunciados por la señora, no tenemos la legitimidad para pronunciarnos en contra o votar en contra o sustentar un informe como en el caso del congresista delegado. Yo creo que de manera intencional se ha hecho denuncias de manera indiscriminada a efectos de impedir que los congresistas podamos emitir una opinión o podamos resolver en uno u otro sentido. Realmente, frente a lo que decía la congresista Luque, que si no nos gusta un voto, nosotros vamos a denunciar constitucionalmente. Bueno, yo también diría lo contrario. Si algún funcionario del Estado no le gusta en la forma como votamos, nos puede denunciar constitucionalmente cuando el artículo 93 realmente recoge la inviolabilidad del voto como un principio constitucional. Entonces estaríamos infringiendo, digamos, una prerrogativa que es del Congreso, y por supuesto nosotros tenemos que rechazar absolutamente la forma como la fiscal de la Nación hizo esta denuncia, tratando de impedirnos que nosotros ejerzamos nuestra función y tratando de impedir que nosotros podamos, de manera libre como corresponde. Concluye, congresista. Gracias. De manera nosotros libre podamos emitir nuestro voto en los casos en que nos corresponde, luego de la evaluación y del debate correspondiente. Creo que hay que rechazar lo mencionado por la señora Delia Espinosa. Creo que tiene un verdadero encono hacia el Congreso de la República, y eso, claro, es realmente dice mucho de la parcialidad con la que ha manejado todo el tiempo su trayectoria profesional. Gracias. Gracias, congresista. De conformidad con el inciso F del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, se van a votar las conclusiones y... Presidente, sí. ya se les da la palabra también. Congresista Pariona tiene el uso de la palabra, congresista Sánchez y luego el congresista Salguana. Gracias, Adelante, presidente. Saludar a los colegas y saludar al pueblo peruano. Nuevamente, el Congreso, en los ojos del pueblo peruano, y seguramente cada uno de ellos atentos a lo que cada uno también va a emitir su voto que corresponda. Estimado presidente, de acuerdo a la Constitución Política, el artículo 159, a raíz de los hechos vistos, no se ha causado ningún perjuicio a alguien. El caso parte del siguiente: a raíz de que algunos beneficiarios de repente con la doble percepción que podrían tener, y hoy, de hecho, que se está dando, pero hay que entender que la administración pública, el servidor público, podría sí tener doble percepción. Una de ellas cuando es por la docencia universitaria.
Por decir, de algo que conozco, las autoridades electas, digamos el alcalde, es un profesor, llega a ser alcalde elegido. Le indican que él tiene que elegir de dónde percibir el cargo de ser profesor, ese pago va a recibir, o de ser alcalde. No puede percibir ambos. En este caso, también tranquilamente aquí se puede configurar, pues, ¿no? Obviamente ya tiene el personal su pensión, entonces, o sencillamente renuncia a la pensión, o de repente prefiere pues el sueldo congresista, pero ambos ya pues No significa doble percepción. Es mi punto de vista, estoy haciendo una comparación. Entonces aquí tendría que haber pues un valor de desprendimiento, por ejemplo, de los colegas, ¿no? Que tienen que llegar ante este beneficio. En ese contexto... Termine, congresista. Congresista. A la fiscal, ¿no? Ya sancionada, ¿no? Se le quiere dar todo el peso de la ley, pero sin embargo a la fiscal Benavides totalmente lo contrario. Ahí es el tema de la paradoja, ¿no? Por eso la población hoy compara este accionar del Congreso. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Sánchez. Gracias, presidente. 3 minutos, ¿no? Gracias. Colegas congresistas, yo quería hacer incidencia en algunos argumentos. Entiendo que cualquier foro parlamentario o esta comisión pueden haber pues diferentes interpretaciones, divergencias sobre los hechos políticos y la actuación a veces de los órganos jurisdiccionales, como es el caso de la doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación Suprema. La denuncia número 549, colegas, presidente, desde mi punto de vista, ha sido realizada en el ejercicio legítimo de la función del Ministerio Público. ¿Y cuál es esa competencia? Perseguir el delito y defender la legalidad. ¿Cómo podemos decir subjetivamente abuso de poder o que se ha vulnerado la inmunidad parlamentaria o si las disposiciones fiscales han estado debidamente motivadas? Es decir, el hecho de investigar es ya proscrito también ahora desde nuestro punto de vista en la comisión permanente. Presidente, yo también tengo denuncias constitucionales invocadas en la fecha y no por eso me voy a jalar de los cabellos o me voy a poner a decir, entonces también la sanciono. Que me investiguen, estoy tranquilo. Pero la función del Ministerio Público para cualquier acción, ya sea, dice, por petición de parte o de oficio, es cumplir su trabajo. Si respetamos la separación de poderes, la autonomía de los órganos jurisdiccionales en cualquier sana democracia, debe de respetarse. Ese procedimiento de una denuncia constitucional tiene también el debido proceso, tiene las instancias, tiene todo su procedimiento y que debe de ser llevado adelante como corresponde, el derecho a la defensa, etcétera, de los otros elementos, parte de cualquier proceso de defensa y debido proceso. Pero aquí ni siquiera se ha sancionado, no hay una resolución, ¿no es cierto?, en el marco de que no sea de las competencias de la fiscal de la Nación. Es por ello que yo creo y exhorto a los colegas respetuosamente que si vamos a ir a los temas de fondo, no estamos yendo a los temas de fondo de la denuncia, sino simplemente este procedimiento de las funciones, entonces yo creo que no corresponde, presidente. Termine, congresista. No corresponde proseguir, presidente, este proceso de inhabilitación. Además, pues, ya hay una sanción que el Congreso ha establecido, al cual nosotros estamos en contra,
Pero si este procedimiento nuevamente se insiste, presidente, yo creo que hay que guardar mesura, sensatez, archivar esta denuncia o en su proceso, pues, que vayamos a los temas de fondo que invoque esta acción. Lo ético, desde mi punto de vista, si uno tiene una remuneración, pues privilegios, yo creo que tampoco corresponde tal como nos encontramos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista presidente Eduardo Salguana. Gracias, presidente. Presidente, evidentemente este es un debate que quizás debió ser un poquito más amplio porque tiene que ver con un aspecto central del Congreso de la República, que es la inmunidad parlamentaria. O sea, no es un tema, digamos, baladí, ¿no? Pero bueno, trataré de hacerlo en los 5 minutos que me va a otorgar. Gracias, presidente. Primero que los argumentos del abogado y de la señora fiscal de la Nación fueron mínimamente jurídicos, fueron básicamente políticos. Se habló de persecución, se habló de dictadura congresal y seguro que eso lo ha repetido saliendo a los pasos perdidos porque ella es muy asidua y muy frecuente en los medios de comunicación para hablar mal del Congreso de la República y las personas que no comparten sus puntos de vista. Es tan político que ha hablado hasta de lo que supuestamente van a recibir los congresistas ahora en diciembre, olvidando de decirle a la prensa que, por ejemplo, ella ganaba 45.000 soles y que ahora en diciembre va a recibir cerca de 100.000 soles. O sea, van a recibir muchísimo más que el parlamentario que gana 15.000 soles mensuales. Eso la señora hace demagogia y eso es hacer política. Y obviamente la primera obligación del Ministerio Público como entidad autónoma es ser autónomo, estar exento de cualquier contaminación política o de corrupción. Y la señora ha hecho todo menos eso. Cuando estuve yo de presidente, la señora enviaba todos los días, y aquí he conseguido rápidamente algunos oficios, largos pedidos de opinión, de informes, de copias fedatadas, de centenares de documentos, de viajes, de viáticos, del tema de la semana de representación, informe de los congresistas, qué hacían, dónde viajaban, a quiénes visitaban, con quiénes conversaban. Es decir, una suerte de acoso al Parlamento. Y tuvimos que designar a cerca de 10 funcionarios de la oficina de personal para que le contesten a la señora y a sus adjuntos todos los informes que nos podían todos los días. Y repetían el pedido de información y yo le tuve que emitir un oficio a la presidenta indicándole que ella no tenía ninguna potestad para decirme que en 24 horas le entregue documento porque no la tiene. Entonces, ¿quién ha actuado con animadversión, con una inquina hacia el Parlamento? Desde el primer día fue ella. Yo le invité a varias reuniones de trabajo para precisamente evaluar las normas pro crimen, etcétera, que se llenan la boca algunos sectores, y solo vino una vez. Yo hice cerca de 10 reuniones, porque precisamente quería que la representante del Ministerio Público y del Poder Judicial, que sí venía, ¿no?, especialistas, etcétera, de la academia, nos digan, señores congresistas, la norma tiene que ir por acá, hacer esto, los operadores de justicia que nos den su punto de vista, pero no venía, pero sí salía a los medios de comunicación a hablar mal del Congreso de la República. Sobre el tema de la inmunidad, presidenta, rápidamente para concluir, la inmunidad fue creada con la finalidad de proteger precisamente al parlamentario de todas las democracias occidentales de la persecución política, de que entidades como el Ministerio Público a cargo de la señora Espinoso, contaminada por intereses de ciertos sectores, precisamente... Presidente, ha tenido 3 minutos que han parecido 5. Sin embargo, termine, por favor, acá su intervención. A nuestro candidato presidencial Adelante. le ha dado 2 minutos más. Adelante, presidente. Gracias. Entonces, el tema es ese. O sea, aquí me olvidé de señalar, la señora Espinosa denunció a todos los miembros de la Comisión de Defensa. Porque aquí se ha argumentado de que ha habido una suerte de aprovechamiento del cargo para un presunto beneficio de algunos ex distinguidos militares que nos acompañan en el Congreso de la República. Ya la doctora Echaíz lo ha aclarado de manera muy precisa. Una cosa es la pensión y otra cosa es la remuneración. Y aquí se ha denunciado a todos los congresistas de la Comisión de Defensa, militares o no. ¿Y cuál fue el argumento? Que han contribuido a la aprobación del proyecto de ley. ¿Y cómo se da esa aprobación o esa contribución? Con su voto. ¿Y qué dice el artículo 93? Que el parlamentario no es responsable por los votos ni la opinión que emitan ante ninguna autoridad, precisamente para que ejerza. Termine, presidente, termine.
libre y autónoma, presidente, sin ninguna presión. Y por eso es que esta comisión, la SAC, ha opinado por la responsabilidad que nosotros evidentemente compartimos, porque tenemos que respetar la Constitución y también respetar evidentemente el foro parlamentario, presidente. Gracias. Muchas gracias. Ha concluido el rol de oradores y de... Señor relator, de lectura a las conclusiones D y E que propone acusar por infracción constitucional a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, ex fiscal de la Nación, contenidas en el informe final que se pondrá a consideración de la Comisión Permanente. Conclusión D. Acusación por infracción constitucional. Acusar a Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación por infracción constitucional de los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe. Conclusión E. Propuesta de sanción por infracción constitucional. De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, que faculta al Congreso a inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años y siguiendo el principio de razonabilidad y proporcionalidad señalado en el penúltimo párrafo del artículo 200 de la Carta Magna, se propone imponer la siguiente sanción. Delia Milagros Espinosa Valenzuela, inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Votación nominal. Señores congresistas, Cerrón Rojas. A favor. Cerrón Rojas, sí. Alegría García. Moyano Delgado. Revilla Villanueva. Juárez Gallegos. Juárez Gallegos, sí. Juárez Gallegos, sí. Salguana Cavides. Sí. Salguana Cavides, sí. Camones Soriano. Moyano, sí. Moyano Delgado, sí. Martí Corena Mendoza. Martí Corena, sí. Martí Corena Mendoza, sí. Luna Galvez. Calle Lobatón. Calle Lobatón, sí. Calle Lobatón, sí. Juárez Calle. Sánchez Palomino. Sánchez no. Sánchez Palomino, no. Cutipacama. No. Cutipacama, no. Cruz Mamani. Sí. Cruz Mamani, sí. Taipe Coronado. Uñante Barrios. Ceballos Aponte. Ceballos Aponte, sí. Ceballos Aponte, sí. Segarra Saboya. Paredes González. Sí. Paredes González, sí. Vergara Mendoza. Alba Rojas. Cabero Alba. Pariona Sinche. Pariona, no. Pariona Sinche, no. Echaíz Ramos. Sí. Echaíz Ramos, sí. Raimundo Mercado. Alegría García. Revilla Villanueva.
Camones sí. Camones Soriano, sí. Luna Galvez. Juárez Calle. Taipe Coronado. Muñante Barrios. Segarra Saboya. Vergara Mendoza. Alba Rojas. Cabero Alba. Raimundo Mercado. Revilla sí. Revilla sí. Revilla Villanueva, sí. Aguinaga Recuenco. Ventura Ángel. Chacón Trujillo. Ramírez García. Barbarán Reyes. Oroe Medina. Burgos Oliveros. Paredes Castro. Sí. Paredes Castro, sí. Agüero Gutiérrez. Mita Alanoca. Mita Alanoca, sí. Mita Alanoca, sí. Chirino Venegas. Chirinos a favor. Chirino Venegas, sí. Montesa Facho. Moricelis. Amurú Dulanto. Paredes Fonseca. Paredes Fonseca a favor. Paredes Fonseca a favor. Paredes Fonseca, sí. Luque Ibarra. No. Luque Ibarra, no. El resultado de la votación es votos a favor 16, 4 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el extremo de la denuncia constitucional que propone la acusación por infracción constitucional contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación por infracción constitucional de los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, y que propone inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Bueno amigos, eso fue todo, no olviden suscribirse al canal y compartir el video, hasta pronto.